Ya, ahora sí. Eh, bueno, a modo de repaso, la ayudantía pasada vimos circuitos básicos, entonces abarcamos eh, la ley de Ohm, el divisor de tensión y el divisor de corriente. Ya, esto, según plan de clase, los vieron. Si me podrían confirmar, o si no, igual lo repito. Igual está en la ayudantía pasada. Así la fórmula y eso. No, no más que eso. Se vio en clase, ¿cierto? Sí, Ya, sí, confirmo. ya bien. Y ahí tienen, a modo de repaso, eh, la de acá se usa cuando hay una fuente de voltaje y hay resistencia en serie. ¿Ya? Algo así. Lo más básico que pueden encontrar. Y acá es cuando tengo una fuente de corriente y tengo resistencia en paralelo. ¿Ya? Y nos acordamos que, no sé, yo puedo representar toda esta fuente con esta resistencia. Puedo reducir un circuito y solamente dejarlo en esto para poder hacer un divisor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos T ni Norton. Eso es lo que les comenté en la ayudantía. ¿Ya? Pero ahí están los circuitos donde los pueden aplicar. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver hoy es primero método de, de voltajes de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Acá el que elegir los dos métodos siempre los enseñan juntos porque son como los métodos más usados para resolver circuitos, ¿ya? Pero tienen que saber que el uso de uno o del otro va a depender de cómo es el circuito, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que analizar si es que les conviene, pensémoslo así, si ustedes tienen un circuito con, no sé, fuentes de voltaje acá, eh, una fuente de corriente, por hacer algo, ya para modo ejemplo. Tienen hartas fuentes acá. Entonces, acá uno puede decir, ya, puedo hacer por método de mallas. Sé que no lo han visto todavía, pero algo hay una idea de ella Menos en... mal te funcionó. ¿Y cuánto rato estuviste parado? Disculpa, ¿alguien está con el micro? Ya. Eh, entonces ustedes tienen que ver acá qué hacer, ¿ya? Eh, de hecho, esto es muy fundamental porque en un problema, en una prueba, van a decir, ya, lo voy a hacer por método de voltaje de nodo y al final salía más corto por método de malla, o viceversa, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que las fuentes igual me dicen algo, ¿ya? Entonces, si planteo el método de mallas, que es el que voy a hacer después del ejercicio, el método de malla calcula corriente, ¿ya? Y el otro calcula voltajes. Entonces, en este caso, si yo planteo las mallas, yo tengo que hacer una resistencia por una corriente, ¿ya? Más otra resistencia por una corriente, ¿ya? Entonces, yo lo que acá tengo es que al hacer yo el LDK, cuando hago método de voltaje, acá no voy a tener el voltaje de esta fuente, ¿ya? Porque yo solamente tengo la corriente, ¿ya? Entonces aquí yo solamente tengo corriente. Y acá tengo solo la incógnita o la variable que voy a tener es voltaje. Entonces, ahí es el juego de qué método usar. Obviamente, yo les digo que, así les anticipo que cuando el circuito tiene más fuentes de corriente, es mejor hacerlo por método de nodo,
¿ya? Y cuando el circuito tiene más fuentes de voltaje, es mejor hacerlo por método de malla, ¿ya? Pero que eso, eh, entre más fuentes de corriente, nodo, ¿ya? Voy a ponerlo así como corto. Y entre más fuentes de voltaje, es mejor hacerlo por malla, ¿ya? Eso, ¿crees que igual, obviamente la práctica va a darle cómo hacerlo más rápido y todo, pero es una noción para que tengan, ¿ya? Entonces, voy a ahora a colgar el ejercicio que les tengo, que es el primero de voltajes de nodo. No sé si les quedó alguna duda con eso, lo repito, no tengo ningún problema, chiquillos. Consúltenme todo, lo había por haber. Cualquier duda, consulta. Básicamente lo que les quería decir era esto, ¿ya? Esto. Que los dos métodos que vamos a ver en clase, dependiendo de cuántas fuentes hay, es mejor tomarlo con un método o con otro, ¿ya? Si tengo muchas eh, fuentes de corriente y hago una LVK, no voy a saber el voltaje que tengo acá, solamente sé la corriente, ¿ya? Entonces, me refiero a eso porque acá esto es una ley de Kirchhoff, ¿ya? Acá esto es voltaje. Por eso les decía que estaba usando aquí en métodos de mallas, el voltaje solamente lo que yo, entre comillas, estoy calculando, ¿ya? No sé si hay alguna duda. eh, con esto creo que se queden, ¿ya? Sigo, ustedes avísenme, ¿ya? Entonces asumo que voy a seguir, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces les traigo un ejercicio como vieron primero esta materia, vamos a ver primero este ejercicio, ¿ya? Entonces, espero no se me corte el Zoom. Si quedamos muy escasos de tiempo, podemos alargarlo si no les molesta a ustedes, ¿ya? Yo, como les decía el otro día, yo después no tengo más clases, entonces si algún día, no sé, están muy complicados con el ramo, necesitan más ejercicio que le haga, no tengo problemas con eso, ¿ya? Entonces acá tengo, y acá es una fuente de corriente igual, ¿ya? Entonces acá, por lo que vimos, si tengo muchas fuentes de corriente, ¿cuál es más conveniente usar? Si es que a alguno le quedó claro el punto. Si tengo más fuentes de corriente, Nodos. ¿cierto? Eso tienes que igual recordarlo, sí, de verdad, porque a mí me ha pasado que me tiro a hacer un ejercicio por método de mallas y no sé, me quedan, no sé, sistemas de ecuaciones de 4x4, 5x5. Y si lo hubiese hecho por nodo, me queda de 3x3, que es más fácil y lo puedo meter en la calculadora, ¿ya? Entonces, de verdad que es un punto igual clave. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me adelanté. En el método de nodos, lo primero que se hace es seleccionar un nodo de referencia, ¿ya? Entonces, el profesor, yo estoy seguro que le explicó que esto es un nodo, ¿ya? Esto es un nodo, esto es un nodo, este es otro nodo, y si lo vemos así como usando términos que se usan, que de verdad que supernodo no se usa casi nunca, pero acá tengo un supernodo porque es como un nodo alargado, ¿ya? Este es el mismo punto. Entonces, al final, yo tengo un nodo, dos, tres, ¿ya? Entonces, si yo tomo un nodo de referencia, me van a quedar dos nodos a los cuales yo le voy a calcular el voltaje y por lo tanto me va a quedar un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿ya? Si yo hubiese hecho esto por método de mallas, acá tengo una malla, otra malla y otra malla. Ya entonces acá tengo tres mallas, por lo tanto tengo tres corrientes que circulan por las mallas y un sistema de 3 por 3. ¿Ya? Y aparte, es que cuando yo voy a hacer una LVK acá, no voy a saber el voltaje de esta fuente, lo que les comenté antes, ¿ya? Entonces, este ejercicio
sí o sí se tiene que hacer por método de voltaje de nodo porque es mucho más conveniente por lo que les contaba. Ya, entonces acá yo primero defino este, este nodo de referencia. Ustedes lo pueden definir donde quieran, ¿ya? Pero obviamente los circuitos se pueden arreglar y dejarlo en un nodo, en este caso es un supernodo. Acá igual puede ser hay otro ejercicio igual les voy a comentar donde pueden hacer un supernodo, ¿ya? Pero acá estaba cantado que era aquí abajo, ¿ya? Luego de eso, a donde yo tengo los nodos restantes, asigno voltaje, ¿ya? Entonces yo acá voy a decir que tengo un voltaje 1 y el voltaje 2, ¿ya? Y luego de eso, tengo que definir corrientes, ¿ya? Y acá en definir corriente igual hay unos tips que si yo tengo un nodo de referencia, las corrientes idealmente las tengo que definir hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo defino la corriente hacia abajo, me va a quedar el voltaje así, más, menos, ¿ya? Y el menos va a coincidir con la Tierra, entre comillas, ¿ya? Que al hacerlo al revés, se tiende a confundir con el tema de los signos, ¿ya? Yo les recomiendo que siempre cuando tengan el nodo de referencia tiren las corrientes hacia abajo, ¿ya? Entonces acá definimos corrientes, voy a poner la corriente 1, corriente 3 y acá la corriente 2, ¿ya? Y obviamente acá, hubiese también, si hubiesen más elementos acá, igual se podría definir la corriente, pero es como decir que tengo la corriente I4, pero la corriente I4 ya la conozco porque aquí esto es una rama, ¿ya? Y la rama, como hay una fuente de corriente, la fuente de corriente impone esa corriente en la rama, por lo tanto ya esa incógnita yo ya la conozco, ¿ya? Entonces solamente son 3 corrientes porque las demás de esta rama la imponen las fuentes, ¿ya? Eso lo sabían, lo tenían intuido o no se entiende. Derechamente no se entiende por qué no pongo las corrientes acá con la incógnita. Hasta el momento van bien, chiquillos. Sí. Sí, Sí, ya. se entiende. Ya, entonces, después yo de definir los voltajes en los nodos y definir las corrientes por el circuito, tengo que aplicar LSK, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar LSK acá. Entonces, voy a colocar LSK. LSK es ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Estoy seguro que por lo menos en el electromagnetismo lo vieron, ahora también lo tienen que haber visto. Sí. Les pregunto harto porque como tenemos las clases, como la ayudantía antes de las clases, por eso el desfase, ¿ya? Ya, entonces acá hacemos la primera LSK. Ya, entonces en el primer nodo, porque solamente tenemos dos nodos. Entonces, en el primer nodo tengo acá entrando 1 amper y saliendo estas dos corrientes. Ya, entonces todo lo que entra igual a lo que sale en la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces yo puedo decir que tengo 1 amper que va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2, ¿ya? No, ahí no hay como tanta complejidad, ¿ya es cierto? Entonces voy a ir por el segundo, está acá. Entonces acá tengo entrando solamente I2 y saliendo tengo I3 más 4 amperes, ¿ya? Ahí todo bien, ¿cierto? Después de plantear esto, nosotros lo que tenemos que hacer es estas corrientes definirlas, pero en función de voltaje y resistencia, ¿ya? Y ese es como, este es el punto como más engorroso del método, ¿ya? Pero bueno, aquí lo vamos a trabajar despacito, ¿ya? Me voy a llevar estas ecuaciones. De verdad, chicos, cualquier duda que tengan, paren el tiro nomás, ¿ya? Nueva página. Ya entonces tengo. Oye, disculpa. Dime. El voltaje entonces que vamos a calcular va a tener, va a apuntar desde V1 a la referencia, por decirlo así. Claro, el voltaje que vamos a calcular va a tener esta polaridad,
va a tener el positivo acá y el negativo acá abajo. Ya entonces es como tomar es como lo que uno calcula acá es como tomar un multitester y decir, ya voy a calcular el voltaje y pongo la punta negativa aquí y tengo el tester ahí y aquí. Ese voltaje estoy calculando y ese voltaje estoy calculando. Y si tengo esos voltajes, yo acá puedo hacer una diferencia aquí de una LVK con el nodo. Puedo decir, ya, este voltaje, menos este voltaje, menos ese voltaje, se cierra la LVK y puedo calcular la corriente que está acá. Y después puedo, teniendo estos dos voltajes, puedo calcular todo en el circuito. ¿Ya? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, o sea, también podría tomar el voltaje yendo en la dirección contraria. Claro, al definir las corrientes hacia el otro lado, vas a tener que, las corrientes que te va a dar el problema, te van a definir la polaridad que tiene. Pero no tienes que como decir, ya lo planteo hacia ese lado o lo planteo hacia el otro, porque si tú sigues bien la polaridad de lo que tú planteaste, de hecho tú puedes hacer el ejercicio de hacer de nuevo este ejercicio y plantear las corrientes hacia arriba y la otra corriente hacia el otro lado y seguir los signos para que te saque la duda de que te van a dar igual, ¿ya? Pero lo único que yo les doy esta recomendación porque al definir las corrientes hacia abajo, les queda el negativo junto con la referencia. Y ahí es más fácil para interpretar después, no sé, si te piden el voltaje acá y te ponen en la polaridad, entonces tú tienes que responder con esa polaridad que te ponen ahí como, no sé, si te hubiesen puesto un voltímetro acá. Porque tú sabes que si el voltímetro lo pongo al otro lado, te va a marcar negativo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ya, entonces tengo esto y nosotros lo que tenemos que hacer es, en vez de que queden en corriente, queden en función de voltajes y, y resistencia, ¿ya? Entonces, acá voy a tener la primera ecuación y voy a dejar el 1 tal cual, ¿ya? Y ahora necesito saber cómo coloco I1 en función de voltaje y resistencia. Entonces yo vuelvo al circuito y tengo acá I1, ¿ya? Entonces, ¿qué voltaje tengo en esta resistencia? Ya acá tengo que pensar, aquí tengo un voltaje, tengo una resistencia, por lo tanto, ahí aparece la corriente I1. Pero ¿qué voltaje está ahí y qué resistencia está ahí? Bueno, en este caso es muy sencillo verlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente está acá la referencia, el menos, es como si hubiese estado la Tierra acá igual, tengo el menos y solamente tengo este voltaje que es V1. ¿Ya? Entonces, si yo digo que V1 sobre 2 ohm, voy a tener la corriente 1, ¿ya? ¿Se entiende? Encuentro esto que no es tan complejo en este caso. ¿Se entiende ahí, chiquillo, no? Si yo quiero saber ahora la corriente I2, voy a decir qué voltajes tengo. Si tengo esa polaridad, tengo que decir que este es el positivo y este es el negativo. Ya entonces, yo, ¿qué voltaje tengo acá? Estoy entre dos voltajes. Ya entonces tengo que hacer una diferencia ahí de potencial. Entonces digo, V1 menos V2 dividido en 6. Y ese es el voltaje que tengo acá. ¿Ya? V1 menos V2 es el voltaje que tengo sobre la resistencia. Y ahí sería la ley de Ohm y ahí me da I2. ¿Se va entendiendo, no? Obviamente igual lo voy a ir escribiendo. Entonces acá, para... Oye, ¿Sí? ¿y si yo pongo B2 menos B1, cómo quedan los signos? ¿Al Ahí, otro lado? ahí te estás equivocando porque si tú pones el signo hacia allá, es que decir que tú vas primero con V1 menos V2. ¿Ya? Tómalo en vez de como mnemotecnia. ¿Ya? Si yo tiro las flechas hacia allá, va a este voltaje primero y después va al otro. Lo Ya. que podrías hacer, que si no te da la mnemotecnia, puedes hacer una LDK, ¿ya? Como viendo solamente los voltímetros acá. Si entienden como esta parte, ya el método está, pero casi listo. Si yo quiero saber esa corriente, puedo decir, ya no me sé ni mnemotecnia, nada, entonces yo voy a decir, tengo parto la LBK acá. De hecho, ustedes la LBK es como el comodín de todo. Ustedes pueden hacer LBK en todos lados. Ustedes pueden hacer una LBK aquí al medio, pueden hacer una LBK aquí nomás, pueden hacer una LBK por fuera. Todas
siempre donde haya una malla cerrada, pueden hacer una LBK, ¿ya? Entonces acá yo lo que puedo hacer, acá me está marcando B1 el voltímetro y acá me está marcando B2 el voltímetro, ¿ya? Disculpe que se vea tan mal. Entonces, yo parto de acá la LBK y yo sé que tengo estos signos. Disculpa, ¿Mm? que asumiendo eso, ¿podemos haber ido al tiro? Así tomando la malla de más afuera, ¿o no? Acá, es que, claro, yo les digo, se puede hacer acá la LBK, pero tú no conoces el voltaje de acá ni de acá, ¿ya? Pero sí se puede hacer. No, no es que no te estoy O diciendo. sea, con las corrientes, porque tenemos la LSK. Ah, ¿cómo? Porque tenemos, si tomamos la malla de afuera, así como la más externa, Ajá. tendríamos 1 A, después I2 y después la de 4 A, o no. Ah, no. Ahí tú tienes, cuando tomas la malla por fuera, tú tomas, acá no tienes ni un elemento, mira, fíjate. Solamente tienes ese elemento, tienes este elemento y ese elemento. No hay ningún otro, ¿ya? Pero al hacer voltajes de nodo, tú asumes que tienes un voltaje ahí y ahí puedes hacer una LBK, ¿ya? Es lo mismo que si, te lo explico, hagamos esta parte del circuito para explicarte otra cosa. Mira, asumamos que hay otra resistencia, acá, y tengo acá, entonces, no- trato de hacer algo que no te confunda más de lo que estás, ¿ya? Mira, puedes hacer una LBK literalmente donde quieras, de verdad. Mi profesor que me enseñó electrónica me dijo, la LBK la puedes hacer en todos lados. Entonces, de repente te pueden pedir, no sé, el voltaje que está, déjame borrar este circuito, ¿ya? Para que te quede como claro a qué me refería. Que hay ejercicios que, bueno, yo le subiría los ejercicios que van en la otra llantías, pero están de otro profesor, entonces no puedo. Mira, te pueden dar un punto ahí, te pueden dar una resistencia, otra resistencia, y te dicen que acá tengo 19 volts y acá tengo 32 volts, ¿ya? Y te están pidiendo, uy, tan rápido pasa la hora. Ya, en 10 minutos se va a cortar y yo lo voy a volver a generar y nos metemos de nuevo, ¿ya? Y ahí duramos hasta las 8. ¿Les parece? Sí, además. Ya. Sí, dale, no. Entonces tengo R1, R2 y te piden el voltaje que está aquí. Yo quiero que ponga un voltímetro aquí y aquí obviamente tengo una tierra y pongo un voltímetro aquí. Y quiero saber ese voltaje. Entonces, tú puedes hacer una LVK por acá por fuera o una LVK sin que haya un elemento, solamente asumiendo que hay un voltaje ahí. ¿Ya? No sé si se entiende. Es como, puede ser una LVK literalmente donde sea. Ah, ya caché, ya caché. Gracias. Entonces, ¿sí? Es como, acá tenía una LVK por fuera, pero si yo conozco todos estos elementos, yo conozco la corriente ahí, yo puedo saber qué voltaje está acá. ¿Ya? Si yo puedo llegar a poner un voltímetro ahí. ¿Sí? Sí, sí, me quedó claro. Ya, bien. De verdad que ese consejo de LBK donde sea, asume lo que, que es así, ¿ya? Si lo haces bien, obviamente la LBK y conserva los signos, ¿ya? Entonces voy a borrar un poco que está un poco desordenado. Entonces, como les decía, acá, que todo esto se debió a cómo yo calculo, cómo sé que el signo es para allá y no es para el otro lado, ¿cierto? Entonces yo acá hago la LBK y digo, y aparto acá del negativo, tengo el positivo. Entonces yo siempre, cuando hago con una ley de voltajes de Kirchhoff, mantengo el segundo signo. Ustedes si quieren pueden mantener el primero, pero tienen que mantener el primero en todo el circuito, ¿ya? Entonces yo voy a mantener el segundo signo de este voltaje, por lo tanto es positivo, ¿cierto? B1, ¿ya? Después digo, necesito el voltaje que está acá, presente entre los puntos de esta resistencia, y obviamente ese voltaje no lo conozco, ¿cierto? Pero yo lo que sí conozco es que acá yo mantengo el segundo signo, que es menos, y conozco que tengo 6, y conozco que está I2, ¿cierto? Y después digo,
voy por el segundo voltaje, que es V2, que está acá, y tengo más, menos, y el segundo signo es menos, ¿ya? Entonces tengo menos V2, igual a 0. Y ahí yo puedo despejar I2, ¿ya? Entonces I2 aquí me va a quedar, eso lo paso para allá, tengo I2, asumamos que paso para allá, y después tiré dividiendo el 6. Y ahí te queda B1 menos B2 sobre 6. ¿Se entiende el paso? Es que solamente despeje, ¿cierto? ¿Se entendió por qué el signo para allá? ¿Alguna duda? De verdad que es importante que esto ya es calcularlo cuando uno ya sabe. Y de hecho, aquí yo les pongo en el caso, ¿qué pasa si hubiese habido una fuente de voltaje ahí? Ahí ya se hace literalmente como lo hice yo, ¿ya? Acá siempre la LDK nos salva la vida a nosotros, ¿ya? Entonces, si ustedes no me creen que es B1 menos B2, aquí le hago la LDK y la LDK no miente, ¿ya? No sé si se entiende el paso, por qué va el signo hacia allá, pero como yo te digo, la mnemotecnia es esa. Si yo defino la corriente hacia allá, hacia la derecha, es B1 menos B2. Si va hacia el otro lado, es B2 menos B1. Pero obviamente lo sé por la LDK, ¿ya? No es como que se me haya ocurrido. ¿Se entendió, cierto? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, acá es lo mismo. Acá, de hecho, yo podría haber dicho, no sé, tengo, en vez de tener el voltaje en ese punto, no sé, lo tengo en este punto, sí, es lo mismo. Y tengo B1 aquí. Y hago la LBK aquí en una parte cerrada. Así. Y ahí igual hubiese calculado B1. No sé si me explico el poder de la LBK, que la voy a hacer donde sea. ¿Ya? Entonces, voy a seguir acá con el ejercicio. Me quedan 5 minutos. Voy a dejar las ecuaciones planteadas, por lo menos de la primera, y vuelvo a generar la reunión. ¿Ya? Entonces, I1 dijimos que era B1 sobre 2. ¿Ya? Y después dijimos que I2 es B1 menos B2 sobre 6. ¿Ya? Y ahí ya, aquí yo ya tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Ya? Me falta la otra ecuación y voy a tener dos incógnitas y ahí ya lo podemos despejar. Y fíjense que cuando uno ya hace, aquí mismo ya tenemos I2 y después ya solamente queda copiarlo acá. ¿Ya? Entonces acá queda B1 menos B2 sobre 6. Y después I3. I3 es literalmente igual que I1, sino que solamente cambia acá que es B2 y 7, ¿ya? Pero me refiero a que solamente tengo la referencia, el voltaje y la resistencia. Nada más, entonces acá queda B2 sobre 3, si no me equivoco, ¿cierto? No, 7. 7, ¿ya? Y acá más 4. ¿Se entendió la formulación, cierto? Sí, sí. Ya, voy a igual borrar. A lo mejor voy a generar de nuevo la reunión. ¿Les parece? ¿Nos metemos el mismo link nomás? Sí, el mismo. Es como una sala privada que entrega y el mismo link. Y entonces, Ah, vale. literalmente yo voy a cerrar la reunión y la voy a abrir de inmediato. O sea, denme 2 minutos. ¿Ya? Vale. Vale, ya. Sí, tenemos todos. Creo que falta uno. Ya. Igual dejé la espera, la dejé fuera, así que cuando entre lo va a hacer al tiro. Ya. Entonces, sigamos nomás. Acá, ya, dejamos planteadas las ecuaciones. Acá lo único que nos queda hacer es lo que hacíamos en álgebra, ¿no? ¿Ya? La parte difícil es esta, ya que estos pasos, que es primero definir los voltajes, definir las corrientes,
realizar la LSK, al ya tener la LSK, yo necesito pasar las corrientes a voltaje, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos eso? Si está así de fácil, es el voltaje sobre la resistencia. Acá igual es fácil, pero si yo les digo, les llegara a pasar que, no sé, acá hay una fuente, ¿ya? Y acá esa fuente tiene que estar reflejada acá, ¿ya? Va a quedar reflejada en la ecuación. Ya va a quedar ese voltaje, el voltaje de la fuente y el voltaje de acá, ¿ya? Solamente tienen que realizar la LBK tal como la hice yo acá, ¿ya? Eso es lo más difícil que les podría salir en uno de esos ejercicios, que es como saber I2 si es que hay, llegar a haber una fuente ahí. Y se hace tal cual como está acá, solamente que va a haber un voltaje más, ¿ya? Ya, entonces, con esto lo voy a hacer rapidito, ya que de hecho aquí las tengo ordenadas las ecuaciones. Ya ustedes las pueden después ir revisando, y esto ya es más álgebra. De hecho, si ordenan bien las ecuaciones, la calculadora, la 570X Plus, creo, no me equivoco, esa hace sistemas hasta de 3×3. Entonces, pueden ordenar nomás las ecuaciones y ponerlas en el... No me acuerdo qué profesor permitía usar MATLAB en... No, eso fue en otro curso. Ya, pero igual pueden... Ya les digo que en MATLAB, si no lo han usado mucho, para hacer matrices Jesucristo, ¿ya? Entonces acá yo sigo ordenando y voy a llegar a eso es igual 6. ¿Por qué les digo? De hecho, se los anticipo después que tengan sistemas de potencia. Van a haber matrices complejas, ¿ya? En vez de... Después, no, más adelante igual vamos a ver que en corriente alterna se habla con fasores, ¿ya? Entonces, MATLAB hace esas matrices. De verdad que es Jesucristo. Y quedamos con ese sistema de ecuaciones que ustedes pueden, si no me equivoco, dice A, B igual a C y un coeficiente acá y AB igual a, no sé, otro coeficiente acá, D. Y ustedes colocan solamente aquí 4, 1, 7, menos 13 y después al lado del igual ponen el 6 y el 168. Y obviamente el A y el B es como tener B1 y B2. Y ahí la calculadora se lo entregan como X y Y. ¿Ya? Y si son tres sistemas de 3×3 le va a dar X y Z. ¿Ya? Entonces acá, si quieren, meten a la calculadora el problema y va a dar menos 2 y menos 14. Ya, entonces yo aquí tengo estos resultados. Ya, estos resultados, si yo respete bien las ecuaciones, lo que me están diciendo es que el voltaje que yo le coloqué, disculpen, el signo que yo le coloqué al voltaje está mal. Entonces, si yo pongo el negativo y el positivo ahí, me va a marcar este voltaje, menos, ¿ya? Si yo cambio la polaridad, obviamente me lo va a marcar bien. En otras palabras, las corrientes no están yendo hacia abajo, sino que están yendo hacia arriba. ¿Se entiende, no, chiquillos? Esa interpretación que igual tienen que saberla, ¿ya? Que de repente yo defino en un elemento, defino la corriente hacia allá, tengo ahí más menos, pero si el voltaje acá me dio negativo, es que decir que obviamente la corriente está hacia el otro lado y obviamente el voltaje está con el signo cambiado, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, sí. Si quisiera que fuera positivo, habría que cambiar el signo nomás, ¿o no? No, tú no tienes que hacer ahí nada más. O sea, el circuito te dice, tú puedes plantear las corrientes para donde tú quieras, ¿ya?
mientras tú respetes los signos y hagas bien las ecuaciones, no va a haber ningún problema. Solamente que el problema después al último te va a decir, ¿sabes qué? Tú la corriente la planteaste hacia el lado derecho y el circuito en sí realmente está hacia el otro lado. Pero tú lo calculaste y supiste que, bueno, para resolverlo planteaste la corriente hacia allá, ¿no? Pero el resultado del mismo ejercicio te corrige hacia dónde iba la corriente en la realidad. Así se entiende. Disculpa, en los ejercicios que vamos a ver, nosotros siempre elegimos Sí, siempre, siempre. la polaridad de la resistencia, como el positivo en la parte izquierda, por así decirlo, que se opone a la fuente que consume. Claro, es que hay igual tienen que asumir que hay una convención, ¿ya? Si tu pregunta es, yo cuando yo resuelvo los ejercicios, yo planteo hacia dónde van las corrientes o dónde yo pongo el punto, el nodo de referencia y dónde yo tengo los voltajes, la respuesta es sí. Pero hay que saber que hay una convención que es esta para la resistencia, que obviamente la corriente va saliendo del negativo, pero en las fuentes la corriente va a salir del positivo, ¿ya? Ya, eso era, gracias. Ya. Sí, y eso, ¿para qué sirve? Es para saber cuándo una fuente está absorbiendo o entregando potencia. Ya que igual más adelante voy a hacer un ejercicio donde calculemos todo y a la vez calculemos las potencias y hagamos una nivelación de potencia. A ver si es que nos equivocamos. Es otra manera de comprobar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí ya nosotros tenemos calculados los voltajes y ahí ustedes pueden saber las corrientes, pueden saber absolutamente todo del circuito, ¿ya? Esa es como aquí ya para saber un ejemplo, para saber I1, ustedes solamente tienen que, acá tengo I1, entonces I1 yo dije que era B1 sobre 2, y acá tengo igual a menos 2 sobre 2. Y acá me dio menos 1 amper. ¿Qué era lo que te decían delante? Obviamente acá con los resultados que yo obtuve, obviamente lo sigo usando y obviamente el problema me sigue diciendo que es negativa la corriente que yo ya había definido hacia abajo. Entonces, en la realidad está hacia arriba. ¿Se entiende eso, chiquillos, cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, ahí ya teniendo esos voltajes ustedes pueden conocer cualquier cosa. De hecho, podría yo decirle la potencia de toda la resistencia y calculemos la potencia de todas las fuentes y veamos si es que la potencia que está en la fuente es igual a la potencia que consume la resistencia y bueno, ahí debería cumplirse sí o sí. Si no, estaría equivocado el ejercicio, ¿ya? De hecho, cuando lleguemos a acá parte, si quieren, vuelvo a hacer este ejercicio y lo hacemos. No sé si les queda alguna duda para que pasemos al de Maya, ya que igual como que avanzamos lento. ¿No hay duda entonces, chiquillos? Ya, todo bien. No, hermano, no tengo. No, estamos bien. Ya, entonces recapitulemos para que lo hagamos, para que nos quede en la memoria. De hecho, lo voy a dejar anotado. O por lo menos alguna letra. Entonces, ustedes tienen este método. Ya, lo primero que yo hago, les voy a colocar acá la Tierra, que es el punto de referencia. ¿Ya? Luego, en el segundo paso, yo lo que hago es los voltajes. ¿Ya? Entonces yo asigno el voltaje 1, el 2, ¿ya? Luego de eso, nosotros lo que hicimos es una LSK en los nodos, ¿ya? Y después la cuarta es pasar de una corriente, pasar a tener V sobre R, ¿ya? Eso es básicamente el método. Y ahí después de ya teniendo esto, se soluciona el sistema de ecuaciones que nos entregue, ¿ya? Otra cosa es que ustedes igual pueden contar los nodos cuando van a enfrentar un ejercicio. Entonces, no sé, cuento los nodos
y justo, no sé, tengo 4 nodos. Entonces yo siempre necesito uno de referencia y ahí voy a tener 3 nodos. Por lo tanto voy a tener 3 voltajes y voy a tener un sistema de 3x3. Si tengo más nodos, no sé, tengo 6 nodos y solamente puedo poner una referencia, obviamente ahí me va a quedar un sistema de 5x5. A menos que yo me ponga a reducir, que es otra cosa, que acá igual se puede hacer, que es lo que hablábamos la ayudantía pasada, que es el cambio de fuente. No sé si el profe lo ha nombrado en clase. Pero acá igual se puede abarcar por malla, haciendo un cambio de fuente acá y acá, ya que la fuente de corriente está en paralelo con la resistencia. Entonces yo lo puedo dejar como si hubiera una resistencia aquí y una fuente de voltaje. ¿Ya? Entonces ahí entra el juego no es tanto que sea la materia tan compleja, sino que de repente el ejercicio te desafía que no sé, si todo la teoría que te han enseñado, ¿ya? Pero eso solamente se los da la práctica, chillo, no es como, no les puedo decir, este es el punto que tienen que hacer para que, no sé, sean rápidos resolviendo circuitos, sino que es pura práctica, ¿ya? Entonces voy a ir con el eh, método de mallas, ¿ya? Este yo estoy seguro que de hecho, el método que vimos ahora, regularmente no se suele ver en electromagnetismo, pero sé que por lo menos LBK, hacer mallas, eh, algo se debe ver en electromagnetismo. No estoy diciendo que se acuerden, sí, chiquillos, sí. Sí, igual el curso es un poco denso a veces. Ya, entonces tengo este, este ejercicio. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Este ejercicio lo elegí porque hay algo que me gusta mucho que uno se entienda, que uno puede los circuitos modificarlos, ¿ya? Obviamente respetando todas las leyes. Voy a saltar el signo ohm, está todo en ohm, ¿ya? Entonces voy a solamente colocar el número para hacerlo más rápido. Y acá tengo menos más 5 volt y acá tengo 0.5 y acá 47. Ya, acá como pueden ver, de hecho me piden calcular algo en específico en este problema, ya que es este voltaje. Y tengo que hacerlo por método de mallas, ¿ya? Eso puede ser un ejercicio de prueba. Yo vi las pruebas del profesor el año pasado cuando dio el ramo y era algo, podría decir que un poquito más complejo que esto, ¿ya? Entonces, acá, como pueden ver, tengo una fuente de corriente y dos fuentes de voltaje. Tanto, ya tengo más fuentes de voltaje que de corriente. Entonces, por lo menos ya voy ya más encaminado al método de malla, ¿ya? Y tengo 3 mallas. Pero acá hay una salvedad, ¿ya? Que si yo hago una malla acá, no tengo este voltaje, lo que les comentaba en delante, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un circuito así, nosotros lo que podemos hacer es arreglar el circuito para poder resolverlo de una manera más corta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Lo voy a dibujar al otro lado mejor. Y acá lo que se hace es lo siguiente. Tengo
Disculpen lo poco recto que la tablet es muy difícil de usar, chiquillos. Ya. Entonces lo que uno hace en estos casos es esta rama la paso para acá y esa rama la paso para allá. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Porque no estoy alterando absolutamente nada del circuito. Es como que yo digo, en vez de dibujar esta rama la dibujé al otro lado, ¿no? O si lo ven de otra manera, tengo, imagínense estos dos nodos. Tengo estos dos nodos y tengo la rama acá, en el aire, con una resistencia. Acá tengo la otra fuente con una resistencia. Entonces, si yo tengo esto en el aire y yo lo mueva a un lado o al otro, da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso se puede hacer lo de acá. Sino que yo pongo acá la fuente de corriente. Y acá tengo amper. Tengo 27 acá. 82. Puse 82 acá, ¿cierto? No, puse 8. Es 82, chiquillos, ¿ya? Ahí son 100. Y acá 47. Luego acá tengo menos más 5 volt. Y no sé si coloqué en el otro lado. Disculpen, son 330, ¿ya? Para que lo corrijan, ¿ya? Entonces, así queda el circuito para resolver, para ya entrar a tirar ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué lo dejé así? No se puede hacer todos los paralelos, ¿verdad? ¿Cómo? Como tirar los 5 los 27 para la izquierda, también lo pudiste haber tirado al fondo a la derecha. No, No, lo mismo, ¿no? ¿Verdad? no, porque acá, si te fijas, tengo una resistencia acá al medio. Si no hubiera habido nada, sí, la puedo tirar para donde sea. Pero solamente lo puedo hacer entre estos dos nodos porque ahí solamente tengo... imagínate que tengo una resistencia, sí, en la vida real, y tengo todas las ramas tiradas juntas. Entonces, ¿puedo tirar esta al otro lado? No puedo. No sé si se ve así. Entonces se podría tirar la del 5 y el 330 donde está el 100 y el 100 donde está el 5 y el 330. Como tirar esta acá. No. Donde está el 100. Claro, entre estas se puede mover. De hecho, si no hubiera esta resistencia, se puede intercambiar como sea. ¿Se ve por qué? Porque obviamente no puedo, este nodo no está acá. Y no puedo que este nodo quede conectado al otro lado. De hecho, la fuente está conectada a esta parte de la resistencia. Entonces no puedo tirar esta rama hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque no me quedaría conectada a este lado de la resistencia. No sé si me entiendo. ¿Se entiende bien o no, chiquillos? Sí. Ya, entonces, ¿por qué hago esto? Porque uno tiende a decir, ya, voy a plantearlo así. Tengo acá 3 mallas, ¿ya? Esto es una malla, una malla, una malla. Entonces, método de mallas, ¿qué es lo que hace? Lo primero es plantear corrientes. Entonces, lo que acá se dicen corriente de malla o corrientes de enlace, ¿ya? Si lo ven en la literatura. Entonces, yo podría decir, ya, aquí tengo una corriente que va para allá, tengo otra corriente que va para allá, y otra corriente que va para allá. Y aquí yo defino por aridades. Pero, acá, en este caso, si yo defino I1 en toda esta malla, I1 va a estar pasando por aquí. Y I1 va a estar pasando por esta rama, ¿ya? Yo por aquí también está pasando I1, ¿cierto? Pero como yo les decía antes, tengo una fuente de corriente acá. Y la fuente de corriente en una rama se mantiene e impone esa corriente, ¿ya? Es lo mismo que tengo una fuente de voltaje y lo tengo en paralelo a resistencias. Entonces, la fuente de voltaje va a imponer ese voltaje hacia la resistencia. ¿Se entiende eso, chiquillos? En pocas palabras, si yo planteo un I1, ese I1 yo lo voy a conocer, ¿ya? Por lo tanto, acá yo tengo que hacer el método de mallas, pero en 2 mallas, ¿no? ¿Ya? Igual
puede ser en esta malla, pero yo ya conozco esa incógnita. ¿Por qué? Porque esa corriente está pasando por esta rama y esa rama ya me está dando el valor de I1 esta fuente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo igual voy a dejar planteadas las corrientes tal cual como están, ¿ya? Vamos a seguir con el método tal cual. Ya, tengo... Y acá las corrientes, obviamente, entra por el positivo, sale por el negativo. Acá, positivo, negativo. Por el otro lado, tengo positivo, negativo. A mí me gusta, lo personal, dejar las polaridades de todo, ¿ya? Entonces acá tengo solamente pasando I2, I2 pasa positivo, negativo, porque pasa hacia allá. Luego, I2 acá va positivo, negativo, y 3 va positivo, negativo, porque va subiendo. Y luego acá tengo positivo, negativo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces acá, igual yo voy a tener tres ecuaciones. Pues tengo tres mallas, necesito tres ecuaciones. Pero la primera ecuación va a ser que I1 es igual a 0.5 amperes. ¿Ya? Por lo que les contaba. Si es que yo hubiese planteado la corriente hacia allá, yo siempre la suelo plantear en sentido horario. ¿Ya? Ustedes, si quieren, las pueden hacer antihorario y poner las polaridades como corresponden y les debería dar exactamente igual. ¿Ya? Entonces, acá voy a ir a la malla 2, o sea, la que está acá. Y lo voy a partir por acá. Entonces, acá no se ve tan bien el signo, pero tengo un más arriba y el menos abajo, ¿ya? Entonces yo voy, no sé si les coloqué, no, les coloqué acá el valor, tienen que avisarme. ¿Están todos? Sí, ya. Entonces acá tengo 2 iguales. Y ahí voy armando la LBK. Ya acá se realizan LBKs, ¿ya? Obviamente esta es la primera ecuación que, de hecho, no debería ni haberla anotado, o por ahí por el lado, yo siempre las pruebas los dejo como por acá. 0,5 amperes, ¿ya? Pero inicialmente en este método se usan LBK y en el otro método se usan LCK, ¿ya? Entonces ahora voy con la primera LBK. Yo siempre me voy por el segundo signo chiquillo. Entonces, el segundo signo es positivo y yo parto de acá, ya, entonces tengo 12. Luego estoy corriendo en la segunda malla, por lo tanto voy recorriendo con esta corriente, ¿ya? Si yo estuviera en la otra malla, voy recorriendo con la corriente I1, ¿ya? Entonces yo voy con la corriente I2 ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta malla ya tengo la incógnita de esa malla, ¿ya? Entonces, sigo que acá el segundo signo es negativo, menos, acá 82, y acá siempre cuando hagan un método de mallas, siempre va un paréntesis, ¿ya? Siempre va un paréntesis, ¿por qué? Porque tengo dos corrientes pasando por un mismo elemento, ¿ya? Y esto siempre es en este orden, es I2 porque voy con I2, y obviamente si ustedes se fijan, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, ¿ya? Entonces como yo voy con esta es la que me lleva al positivo, y la otra como va abajo es negativa, ¿ya? Entonces es menos I3. Pónganse en el caso de que ustedes plantean corrientes y esta la plantearon, no sé, justo hay muchas más ramas. ¿Serie 1? Ah, sí, disculpa. Tan atentos. Sería I1. Ya, gracias. Pónganse en el caso de que esta también fuera hacia arriba, aquí sería positivo, ¿ya? Porque puede haber el circuito, de repente la topología del circuito es grande y no sé, en un elemento te toca justo que están pasando las dos corrientes hacia abajo, acá sería positivo, ¿ya? Ya, entonces tengo ese elemento, voy al otro, siempre con el segundo signo, por lo menos yo, ustedes si quieren van con el primero, ¿ya? Entonces yo digo menos
47. Y acá solamente tengo I2, ¿ya? No hay otra corriente en él. Y luego tengo el segundo signo en menos 100. Y acá también tengo dos corrientes, ¿ya? Y obviamente voy con I2. Y la otra está hacia el otro sentido, por lo tanto es menos I3. Y aquí ya no hay ningún elemento y volví al inicio. Por lo tanto acá es igual a 0. Si se fijan, lo que estoy haciendo acá es solamente sumando voltajes. Es una exactamente LDK, ¿ya? Entonces aquí tengo un voltaje 1, 2, 3. No solamente que está representado en resistencia y corriente, ¿ya? Y toda está igualada a 0. Ya, entonces tengo la primera. Voy a ir por la segunda. O sea, por la tercera, ya que planteamos esta como la primera. Y la segunda va a ser de acá, ¿ya? Les voy a dejar, de hecho, este ejercicio termina ya planteando la ecuación y les voy a dejar el resultado para que ustedes lo verifiquen, ¿ya? Entonces acá, parto desde acá, ¿ya? A mí me gusta marcarlo siempre con una cruz. Le tomé esa maña al profesor Giordano, ¿ya? Él siempre marcaba dónde partía la LBK. Entonces, ahora yo voy con I3. Entonces, yo siempre voy con el segundo signo, negativo. Entonces tengo menos 100, paréntesis, voy con I3 y menos I2, ¿ya? Igual esto ya después, cuando le tomen el ritmo, va a ser, este ejercicio se va a demorar 10 minutos en hacerlo, ¿ya? Después tengo el segundo signo siempre. No sé si lo comenté, pero el segundo signo de todo, ¿ya? Siempre voy con el segundo signo. De hecho, una de las cosas las que le decía que ustedes tienen que ser congruentes es con, ya, yo planteo las corrientes y esas corrientes me van a dar las polaridades en los componentes. Y cuando yo hago la LDK o hago el método de voltaje de nodo, siempre tengo que tener ojo con las polaridades, ¿ya? En este caso, si yo recorro siempre con el segundo signo, siempre es con el segundo signo todas las ecuaciones. Si ustedes toman un signo cambiado, se van a equivocar, ¿ya? Entonces ahora, segundo signo es positivo. Luego el otro elemento, el segundo signo es negativo, ¿ya? Y tengo 330 y 3 es igual a 0, ¿ya? Y aquí ya solamente tengo, obviamente tengo tres incógnitas, pero una de ellas las conozco. Por lo tanto es un sistema de 2×2, ¿ya? Entonces ustedes, al resolver este sistema, lo reducen y van a llegar a I2, 0. Justo me quedan 10 minutos ya. 0.268. Le pedí al profesor que me ayudara con eso, pero parece que todavía no actualizan a los ayudantes, ¿ya? 0.74 amperes, ¿ya? Eso ya es el resultado del método, pero no es el resultado del problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me estaban pidiendo ese voltaje, ¿ya? Entonces ahora, ¿yo cómo podría saber qué voltaje está ahí? Si a alguno se le ocurre. Viendo, La corriente 3. ¿cierto? Acá yo tengo la corriente que ya la calculé, tengo el valor de la resistencia y por lo tanto puedo tener el voltaje, ¿ya? Es tan simple como una ley de Ohm. Entonces, el valor de B va a ser igual a I3 por 330, ¿ya? Y acá tengo 0.074 por 330 y esto me va a dar un valor de 24.42. Bueno,
Y ese sería el resultado del, del problema. ¿Ya? Y no sé si les quedó alguna duda, chiquillos. Les comento, estos resultados los dio positivos. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Es que yo las corrientes, como las planteé, estas dos, van en ese sentido. ¿Ya? Por lo tanto, esta corriente sí está bajando y sí tengo esta polaridad. ¿Ya? Si hubiese sido al otro lado o al otro signo, hubiese tenido que imponer un menos para poder tener el voltaje que realmente está ahí. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, la chunté al plantear la ecuación, la corriente sea de ese lado. Pero uno no lo sabe al momento de realizar el ejercicio. ¿Ya? Pero aquí el problema solo me dice, ya, lo planteaste bien porque te dieron positiva. Y ahí yo puedo llegar y calcular el voltaje. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? No, todo bien. Ya. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá.